Bueno, en este video continuaremos haciendo el despeje de todas las funciones trigonométricas con respecto a la cotangente. Ya hemos hecho seno con respecto a la cotangente y en este video continuaremos a partir del coseno. Partimos entonces de la fórmula fundamental que nos dice que cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Y luego sabemos también por fórmula fundamental que seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces aquí vamos a reemplazar, en vez de seno vamos a poner este valor y nos va a quedar cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Luego entonces elevamos ambos miembros al cuadrado para eliminar el símbolo radical del denominador. Entonces queda cotangente de alfa al cuadrado es igual a coseno de alfa sobre raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa al cuadrado. Luego entonces aquí esto que va a quedar obviamente cotangente al cuadrado de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa. Y este rompe el símbolo radical, entonces queda 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Ahí ya logramos nuestro objetivo de eliminar el símbolo radical. Luego esto que está en el segundo miembro como denominador va a pasar multiplicando en el primer miembro y va a quedar que cotangente al cuadrado de alfa por 1 menos coseno al cuadrado de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa, que quedó ya solo en el segundo miembro. Luego acá se va a hacer la distributiva, es decir, cotangente al cuadrado de alfa por 1 va a sobrar cotangente al cuadrado de alfa, más por menos es menos, cotangente al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa queda representado, fíjense, coseno al cuadrado de alfa por cotangente al cuadrado de alfa, y eso va a ser igual a coseno al cuadrado de alfa, que se copió igual. Luego entonces en este primer, lo que vamos a hacer es en este primer miembro, este término que está con signo menos va a pasar sumando en el otro miembro. Entonces va a quedar aquí que cotangente al cuadrado de alfa es igual a, aquí tiene que quedar cotangente al cuadrado de alfa. Esperen un ratito acá. O sea, aquí cotangente al cuadrado de alfa se copia igual y es igual a este coseno al cuadrado de alfa que ya estaba en el segundo miembro, y este término menos coseno al cuadrado de alfa por cotangente al cuadrado de alfa pasa sumando. Entonces en el segundo miembro queda coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa por cotangente al cuadrado de alfa. Luego entonces en este segundo miembro hay factor común coseno al cuadrado, puesto que eso se repite en ambos términos. Entonces queda que cotangente al cuadrado de alfa es igual coseno al cuadrado de alfa, se abre paréntesis, coseno al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado de alfa es 1, más dividido más es más, coseno al cuadrado de alfa por cotangente al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado de alfa sobra cotangente al cuadrado de alfa. Luego, como que queremos despejar el coseno, entonces este término que está multiplicando va a pasar dividiendo en el primer miembro, entonces va a quedar cotangente al cuadrado de alfa sobre 1 más cotangente al cuadrado de alfa que pasó dividiendo, y eso va a ser igual a coseno al cuadrado de alfa que quedó en el segundo miembro. Luego entonces acá se aplica símbolo radical para poder eliminar acá el cuadrado del coseno, y entonces nos queda raíz cuadrada de cotangente al cuadrado de alfa sobre 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a raíz cuadrada de coseno al cuadrado de alfa. Luego entonces esto rompe el símbolo radical y este también acá, entonces queda que cotangente de alfa que salió afuera sobre la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa que no pudo salir del símbolo radical es igual a coseno de alfa que también salió del símbolo radical. Por lo tanto queda demostrado que coseno de alfa es igual a cotangente de alfa sobre 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Luego entonces continuamos con las demás funciones. Tenemos ahora la letra C, la tangente con respecto a la cotangente. Entonces tangente, entonces según fórmula fundamental, tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa por tratarse de una de funciones recíprocas. Y luego tenemos la cotangente con respecto a la secante. Sabemos que secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa, y ya hemos demostrado hace un momento que coseno de alfa es igual a cotangente de alfa sobre 1 más cotangente al cuadrado. Es decir, ya tenemos la relación entre el coseno y la cotangente.
Entonces, en esta primera ecuación lo que vamos a hacer es, en vez de el coseno, vamos a poner su valor con respecto a la cotangente y va a salir que secante de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa sobre la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Luego aquí se efectúa la fracción compleja y va a ser entonces secante de alfa igual a extremo por extremo, va a ser 1 por la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa, que sale obviamente raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa como numerador, y como denominador 1 por cotangente de alfa, que sobra cotangente de alfa. Entonces queda demostrado que la secante de alfa es igual a esta expresión con respecto a la cotangente. Y por último, hallamos la cosecante con respecto a la cotangente. Sabemos por un lado y por fórmula fundamental que la cosecante de alfa es la recíproca del seno, y de allí partimos. Entonces, como que ya hemos demostrado también en un video anterior, que seno de alfa es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Entonces acá en vez de seno vamos a reemplazar por su valor con respecto a la cotangente, y va a quedar entonces que cosecante de alfa es igual a 1, que se copia igual, y en vez de seno le introducimos esta expresión. Entonces allí ya logramos representar o tener en una misma ecuación la cosecante y la cotangente. Luego aquí efectuamos la compleja, acá extremo por extremo y medio con medio. Entonces va a ser cosecante de alfa es igual a 1 por la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa, que obviamente es 1 más cotangente al cuadrado de alfa, y 1 por 1 es 1, que como denominador ya no hace falta escribir. Entonces queda demostrado que la cosecante de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Y con esto terminamos también la demostración de, dada la cotangente, obtener todas las demás funciones trigonométricas. Muchas gracias.